voy a hablar un poco sobre la anatomía. Bueno, para empezar tenemos que saber que para la fonación vamos a tener ciertos mecanismos en el cual vamos a tener la fonación como tal que se van a encargar las cuerdas vocales. Entonces las cuerdas vocales van a estar presentes en lo que es la laringe. La laringe, como se puede ver en esta imagen, como ya sabemos, se va a encontrar por delante del hipofaringe a nivel de C3 hasta C6. Entonces, dentro de lo que está la laringe, más o menos a nivel de C4, vamos a tener lo que es las cuerdas vocales propiamente dichas. Y bueno, para conocer un poquito más de la laringe, voy a hablar un poquito de los cartílagos. Vamos a ver que la laringe va a tener 9 cartílagos, entre ellos cartílagos pares y también dobles, donde vamos a tener al cartílago epiglótico. El cartílago epiglótico, o también llamado epiglotis, vamos a ver que este va a ser una estructura que va a dar la protección a todo lo que nosotros ingeramos para que no pase a lo que son las vías respiratorias. Como ya vimos en anteriores exposiciones, la faringe como tal ya vendría a ser una estructura mixta que se encargaba tanto de la respiración y también de la deglución o del aparato digestivo. Sin embargo, la laringe ya vendría a ser una estructura netamente respiratoria. Y esta más que todo se va a encargar de la protección, porque este va por debajo de la laringe, vamos a tener lo que es la tráquea, y este ya es netamente respiratorio. Aparte del cartílago epiglótico, vamos a tener también al hueso ilioides, al cartílago tiroides, al cartílago cricoides, que vendría a ser ya el límite inferior. Ahora, dentro en los cartílagos vamos a tener ciertas inserciones, algunos músculos que se pueden apreciar mejor en estas imágenes. Bueno, los cartílagos más importantes que van a intervenir en lo que es la fonación, vamos a tener primero al cricoaritenoideo posterior, que se va a encargar de abrir las cuerdas vocales. Seguido a esto vamos a tener el cricoaritenoideo lateral y el oblicuo, que se va a encargar de cerrar las cuerdas vocales. Vamos a tener el aritenoideo transverso, que también se va a encargar de la relajación de los ligamentos vocales, al igual que el tiroaritenoideo. Entonces, hablando sobre las cuerdas vocales, vamos a tener primero que van a haber dos tipos de ligamentos. Primero, los ligamentos vestibulares, que serían ya parte de lo que es la membrana cuadricular. Esta parte corresponde más que todo a lo que son las cuerdas vocales falsas, como también lo conocemos, y el ligamento vocal, que vendría a ser ya las cuerdas vocales verdaderas o el borde libre propiamente dicho. Ahora vamos a ver que para que nosotros reconozcamos cuál es anterior y cuál es posterior, como en esta imagen, vamos a guiarnos que la epiglotis siempre va a estar a nivel anterior. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, esta vendría a ser la parte anterior, donde las cuerdas vocales se van a insertar, las vocales verdaderas. Y por la región posterior vamos a tener la región interaritenoidea. Y mientras que en otras imágenes, por ejemplo en esta, ya estaría al revés. Esta vendría a ser la parte anterior y esta vendría a ser la parte posterior. Les muestro ambas imágenes porque dependiendo también del estudio diagnóstico que se haga o el estudio de imagen, esto suele variar. Anterior puede ser o bien abajo, como en esta imagen, o bien arriba. Depende del estudio. Ahora, hablando netamente de lo que es el trauma foniátrico, vamos a ver que este trauma es más relacionado con lo que son las disfonías orgánicas. Vamos a ver que van a haber múltiples tipos de disfonías, pero en las más conocidas vendrían a ser las orgánicas y las funcionales. ¿Cuál vendría a ser la diferencia? Las orgánicas es donde hay un compromiso de la anatomía de las cuerdas vocales, mientras que en las funcionales no hay compromiso no hay ninguna alteración anatómica, pero igual existe lo que es la disfonía. Ahora, vamos a ver que hay dos tipos, tanto el agudo y el crónico. En el caso de agudo, van a ser eventos recientes. Por ejemplo, nosotros vamos a un partido de fútbol y nuestro equipo favorito mete un gol. En ese momento, pues, por la euforia y por todo, uno empieza a gritar y saliendo del partido, uno empieza a sentir que está disfónico. Entonces, este vendría a ser un claro ejemplo de un trauma foniátrico agudo. Y las lesiones que se produzcan en ese momento tienden a desaparecer en un corto periodo de tiempo. Mientras que el crónico ya es de mayor evolución y aquí va a estar más que todo representado por los profesionales de la voz. Los profesionales de la voz son aquellos profesionales que usan a diario o interdiario lo que es la voz. Tanto ya pueden ser docentes, ya pueden ser músicos o incluso políticos.
En este caso, bueno, yo encontré un estudio español donde hacían la comparación de trauma foniátrico entre docentes de nivel primario y de nivel universitario. Y se pudo concluir que los de nivel primario, incluso los de jardín, tienden a tener un mayor trauma foniátrico que los universitarios. Entonces, el trauma foniátrico, ¿por qué se va a dar? Se va a dar porque estos pacientes van a hacer un uso inadecuado de lo que es el aparato de fonación y más que todo por un abuso o un uso excesivo de lo que es la voz. Entonces, estos traumas, estos microtraumas se van a manifestar de diferentes formas, pero yo les voy a hablar más que todo de dos manifestaciones que son las más comunes, que vendrían a ser los nódulos vocales y los pólipos vocales. Cabe recalcar que también hay más lesiones aparte de estas, como las lesiones reactivas o el latigazo laríngeo, que también las puedo explicar posteriormente. Y bueno, los nódulos vocales y los pólipos vocales también son conocidos como pseudotumores. ¿Por qué? Porque va a haber una proliferación de células como tal, pero estas no vienen a ser malignas. Ahora, empezando con lo que son los pólipos vocales, vamos a ver que esta vendría a ser la lesión más frecuente en los adultos. Pero, a diferencia de los nódulos, tiene que haber un debilitamiento anterior de lo que es la mucosa cordal. ¿Y este debilitamiento por qué va a ser? Puede ser por alcohol, puede ser por cigarrillos o incluso por un reflujo que puede haber a nivel laríngeo. Entonces, una vez que hay este debilitamiento de la mucosa, vamos a tener un evento, como ya mencioné, un evento agudo, como un partido de fútbol, donde estos traumas van a conllevar a que aparezca la formación de pólipos. Ahora, en cuanto a los pólipos vocales, cabe recalcar que es mucho más frecuente en varones de 30 a 45 años y como ya mencioné, está asociado más que todo al alcohol y tabaco porque tiene que haber un debilitamiento de la mucosa antes. Entonces, aparte de lo que es el tabaco y el alcohol, estos pacientes también suelen tener lo que es el reflujo faringolaríngeo. Estos pacientes cuando llegan a consulta vienen principalmente por disfonía. También se puede presentar tanto con ronquera, pérdida de rango, no pueden llegar a rangos muy altos, simplemente a rangos bajos. Va a haber fatiga vocal, es decir, que no pueden hablar a la misma velocidad de inicio a fin. Por ejemplo, en toda la entrevista van a hablar solo muy rápido o van a hablar intensamente solo al inicio y al final pues ya la voz se les va a cansar y no van a llegar a hablar como al inicio. Vamos a ver que también vamos a tener la voz bisoplada o bitonal. En el caso de la voz bitonal vendrían a ser esas disfonías en las cuales las cuerdas vocales llegan a dos tonos diferentes. Y también, bueno, en el caso de los pólipos, en algunos casos se puede presentar lo que es la sensación de cuerpo extraño laríngeo. Ahora, hablando de las lesiones, vamos a ver que estos pólipos vendrían a ser masas redondeadas, van a ser masas lisas, como se observa aquí, y van a ser unilaterales, como se observa en esta imagen. Ahora, vamos a ver que la ubicación más frecuente vendría a ser en el tercio anterior de lo que es la porción libre de las cuerdas vocales, y en el caso de la otra cuerda vocal, suele haber lo que es la lesión de contacto, o también una lesión de contacto, ¿no? Que se va a crear porque al momento de que las cuerdas vocales se cierren, este pólipo va a lesionar a la cuerda vocal contralateral. Ahora, para el diagnóstico es clínico, pero se confirma con lo que es la visualización de las lesiones. Y para la visualización de estas lesiones, en este caso los pólipos, se tienen múltiples ayudas diagnósticas, por ejemplo, la laringoscopía indirecta, que se mencionó también en la anterior clase, en la cual el especialista puede ver las cuerdas vocales a través de un espejo. También la nasofibrolaringoscopía, que es la que se utiliza, por ejemplo, en el seguro, o, no se puede ver aquí, pero también se puede tener la videoestroboscopía o estroboscopía como tal, que vendría a ser un estudio que permite observar la vibración de las cuerdas vocales. Entonces, vamos a ver que, también hablando un poquito sobre las características de las lesiones en caso de los pólipos, vamos a ver las masas redondeadas. Sí o sí tienen que ser lisas y pueden ser unilobulares, como en este caso, o pueden ser multilobulares, como en este caso. Ahora, vamos a ver que también van a haber fenómenos inflamatorios dependiendo a la intensidad, dependiendo, claro, a la intensidad del pólipo.
Y vamos a ver que al momento de que nosotros cerremos la cuerda vocal, no va a haber un cierre completo por la presencia del pólipo. Y bueno, vamos a ver que al momento de la fonación va a haber una vibración asimétrica y aperiódica a causa del pólipo. Ahora, lo más frecuente, como mencioné anteriormente, vendrían a ser los pólipos unilaterales, pero también se han presentado casos donde puede haber pólipos en ambas partes de la cuerda vocal. Ahora, hablando de la clasificación, hay múltiples clasificaciones. La primera clasificación lo divide en tres, en pólipos gelatinosos, fibrosos o angiomatosos. En este caso depende mucho también del componente del cual esté formado el pólipo. Por ejemplo, si es un componente mucho más blando, se va a ver de color blanco grisáceo y es más que todo conformado por tejido conjuntivo. En el caso de los pólipos fibrosos, como su nombre lo dice, es más que todo conformado por tejido ya fibrótico. Y en el caso de los pólipos angiomatosos vamos a tener ya un componente vascular. He encontrado otra clasificación que lo divide en no hemorrágicos o bien hemorrágicos. En el caso de los no hemorrágicos vendríamos a tener los gelatinosos o los fibrosos y el hemorrágico el que tiene un componente vascular por medio. Ahora, los más frecuentes, ¿cuáles son? Los hemorrágicos, como en este caso que bueno, se puede observar que hay microvasculatura a través del pólipo. Mientras que, por ejemplo, en esta imagen vemos un pólipo mucho más blanco que vendría a ser ya de tipo fibroso. Ahora, también se puede clasificar según a la forma del pedículo. En el caso de los pólipos, bueno, aparte no solo en la cuerda vocal, sino también en otras regiones, vamos a tener dos tipos de pólipos, los sésiles o los pediculados. En el caso de los sésiles, vamos a ver que no hay un pedículo, no hay un tallo que crece desde la raíz hacia el pólipo. A diferencia de estos que sí tienen como un tallo y finalmente tenemos a lo que es el pólipo. El tratamiento, en el caso de los pólipos, va a ser de elección, va a ser el quirúrgico. Se va a realizar la fonocirugía y ¿en qué consiste esta? Va a ser la excisión completa del pólipo. Ahora, cabe resaltar que cuando nosotros hagamos la exéresis completa de esta lesión, sí o sí se tiene que realizar la anatomía anatomopatológica. ¿Por qué? Porque últimamente, es mucha la incidencia de cáncer de laringe y siempre hay que estar seguros. Por ejemplo, en una de nuestras rotaciones con el doctor Ronda en el seguro, el doctor vio esta lesión en el caso de un paciente. El doctor pensó que era no estaba seguro de qué tumor o qué patología podría ser, y al momento de que se hizo la biopsia, la anatomía patológica, se vio que era un pólipo, que no tiene las características que les mencioné anteriormente, pero sí concluyó en que era un pólipo. Ahora, el tratamiento no es solo quirúrgico, no es que se le hace la exéresis al paciente y ahí queda. Cuando se hace la exéresis, posterior a esto el paciente tiene que realizar ciertos tratamientos de rehabilitación y reeducación vocal, y no tiene que hablar con mucho esfuerzo, o de preferencia no hablar, por un número de 21 días. ¿Para qué? Para que no haya una recidiva o para que no se complique. Por ejemplo, en el caso de las complicaciones, para que no haya una formación cicatrizal excesiva, para que no crezca tejido de granulación, o bien para que no haya una hemorragia de las cuerdas vocales donde se hizo la exéresis. Aquí, por ejemplo, tengo un video. En este caso podemos ver la presencia de un pólipo que es unilateral con las características que les mencioné anteriormente. Este vendría a ser un pólipo sin pedículo. Vamos a ver que este es de componente hemorrágico, y para el tratamiento se hace la exéresis, ¿no? Se retira la lesión o se retira el pólipo como tal, y posterior a esto también se va a retirar lo que es el tejido circundante para eliminar completamente lo que es la lesión. Puede haber un poco de hemorragia, sí, pero eso también se puede tratar. Y bueno, así se trataría lo que es un pólipo vocal. Ahora, hablando de los nódulos vocales, a diferencia de los pólipos, vamos a ver que en los pólipos, por ejemplo, era mucho más frecuente en varones, pero en el caso de los nódulos, este va a ser más frecuente en mujeres. Y algunas bibliografías también mencionan a niños varones. Vamos a ver que más que todo, si es en el caso de mujeres, se va a dar entre la segunda y la quinta década.
Y esto se va a dar en pacientes que tengan trabajos de altas exigencias vocales, como los docentes, los políticos o los cantantes. Entonces, esta va a ser una lesión de larga evolución. Vamos a ver que esto se va a dar por los microtraumatismos repetidos, cada que, por ejemplo, un docente habla y va a haber más que todo, va a haber un contacto entre ambas cuerdas vocales que va a ser muy frecuente, va a ser muy persistente y al final se van a crear los nódulos. Entonces, una vez que haya ese choque entre cuerda y cuerda, va a haber un incremento de la actividad queratinizante del epitelio, lo que va a dar lo que es la formación de nódulos. Ahora, a diferencia de los pólipos, vamos a ver que acá puede ser tanto agudo o bien crónico. Los agudos son los más frecuentes, van a ser de un evento reciente, van a ser puntiformes y edematosos, que a diferencia de los crónicos, estos ya vienen a ser más fibróticos, más de mayor tamaño y como son fibróticos también van a verse un poco más blanquecinas. Ahora, cabe resaltar que los edematosos tienen un mejor pronóstico que los fibróticos, porque los fibróticos ya vendrían a ser algo crónico. Ahora, en cuanto a la clínica, va a ser muy similar a lo que son los pólipos, va a haber una disfonía de larga evolución, va a haber una alteración en la voz cantada, no va a haber, o el paciente no va a poder llegar a notas muy agudas, va a haber fatiga vocal, como ya lo mencioné, y descenso en el tono. Ahora, hablando de la lesión, a diferencia de los pólipos, estos van a ser bilaterales, van a ser simétricos, y estos se van a encontrar entre el tercio anterior y el tercio medio de lo que es el borde libre de la cuerda vocal. A ver. En el caso del diagnóstico es igual. Se hace la clínica más la visualización de lesiones, ya sea por laringoscopía indirecta, nasofibrolaringoscopía o bien la estroboscopía. Algo que me faltó mencionar es que cuando nosotros estamos evaluando un paciente, ya lo evaluamos desde el momento que habla. Y en esta ocasión tenemos que evaluar tres cosas. Primero, si es que al paciente se le puede escuchar, la audibilidad, si es que se le escucha bien de inicio a final de la entrevista. Segundo, si es que se le puede entender la inteligibilidad. Y finalmente, lo que es la eficiencia funcional, si es que mantiene la misma velocidad al hablar desde el inicio de la entrevista hasta el final de la entrevista. Ahora, algo también que recalcar es que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, se nota la glotis abierta o las cuerdas vocales también abiertas, vamos a tener lo que es el signo de reloj de arena que se puede observar aquí. Es como que es más ancho acá, más estrecho aquí y mucho más ancho por la parte de abajo. Y cuando están cerradas las cuerdas vocales vamos a tener a los kissing nodules, que vendrían a ser los besos de nódulos, como quieran verlo, donde vamos a ver que ambos nódulos van a hacer contacto entre sí, que van a parecer que se están besando. Acá también tengo otro video. Acá se puede observar cómo se ven los microtraumatismos de la cuerda vocal en un paciente y se escucha la disfonía también del paciente. Y como ven, no puede cerrar muy bien, no pueden estar bien cerradas las cuerdas vocales como tal. Ahora, para el tratamiento, a diferencia de los pólipos que eran quirúrgicos de elección, en este caso el tratamiento médico va a ser suficiente en los nódulos. Más que todo, se trata de medidas de higiene vocal, que es evitar tóxicos, ya sea evitar fumar, evitar beber alcohol o ingerir alguna sustancia que sea irritativa para el epitelio. También es que se tiene que mantener una muy buena hidratación, debe haber un hábito respiratorio nasal, el paciente debe evitar carraspear o debe evitar la tos brusca, entre otros. Ahora, como ya mencioné, el tratamiento médico se utiliza en la mayor parte de los casos, como ya mencioné, en casos agudos, que debería ser lo más frecuente, y también en pacientes pediátricos. Ahora, también el paciente debe tener un reposo vocal, tratar de no hablar o no hacer mucho esfuerzo con la voz de 10 a 15 días. Ahora, por lo general, las remisiones vienen a ser completas únicamente con el tratamiento médico y con rehabilitación vocal. Sin embargo, va a haber una pequeña cantidad de pacientes que van a necesitar un tratamiento quirúrgico. En este caso, como ya mencioné anteriormente, los casos crónicos donde se ven nódulos fibróticos, estos ya vendrían a ser de un mal pronóstico y van a necesitar de cirugía. Y también si es que el tratamiento médico no es suficiente para estos pacientes. Y como ya mencioné anteriormente, siempre es importante realizar una biopsia para realizar un estudio anatomopatológico.
Ahora, vamos a ver que también en algunos casos, cuando ¿cómo nos vamos a dar cuenta que la rehabilitación no ha sido suficiente? Si es que este paciente, por ejemplo, tiene disfonía persistente, aún con la rehabilitación, una rehabilitación bien hecha, y si tiene limitaciones funcionales. Ahora, una de las contraindicaciones que vi que era para la cirugía era que el paciente no haya llevado una rehabilitación vocal, porque, como ya mencionó, la rehabilitación suele ser suficiente para tratar estos nódulos. Ahora, en el caso de complicaciones, lo más frecuente que vi son las sinequias vocales. En este caso de las sinequias vendrían a ser las adherencias entre dos superficies, como se observa en la imagen. Ya puede ser también por los nódulos, donde no va a haber una buena secreción de moco a este nivel y las cuerdas vocales van a quedar pegadas. En estos casos he encontrado varios artículos que mencionan la importancia del ácido hialurónico para evitar lo que son las sinequias vocales. Y bueno, finalmente tengo un pequeño resumen de tanto pólipos y nódulos. En el caso de la etiología, vamos a ver que en los pólipos va a ser mucho más de etiología inflamatoria, a diferencia de los nódulos, donde va a haber una proliferación de células que van a crear esos microtraumatismos. Ahora, la epidemiología, como ya mencioné, pólipos en varones de 30 a 45 años. Los nódulos, más que todo en mujeres de la segunda y quinta década, y también en niños varones. En el caso de la ubicación de la lesión, de los pólipos vienen a ser en un tercio anterior, mientras que de los nódulos, como pueden ver en ambas imágenes, están un poquito más abajo, entre el tercio anterior y el tercio medio. Ahora, los pólipos, más que todo, frecuentemente van a ser unilaterales, a diferencia de los nódulos que van a ser bilaterales. Ahora, las características de la lesión, vamos a ver que los pólipos van a ser tumoraciones ovoides, como se ven, va a ser mucho más grande que los nódulos, y pueden ser tanto de componente hemorrágico o no hemorrágico. Los hemorrágicos, los más frecuentes, como ya mencioné, y en el caso de que no sea hemorrágico, ya puede ser fibrótico o gelatinoso, pues se van a ver de un color mucho más blanquecino y mucho más claro. A diferencia de los nódulos, que van a ser más pequeños que los pólipos, vamos a ver que estos van a ser simétricos, y como ya mencioné, estos van a formar el signo de reloj de arena a este nivel. Y pueden ser tanto blandos o fibróticos. Los blandos únicamente se necesita tratamiento médico, mientras que los fibróticos son de mal pronóstico. Y el tratamiento de elección, en el caso de los pólipos, viene a ser quirúrgico, y en los nódulos es suficiente con el tratamiento médico. Eso vendría a ser todo, doctora. Muchas gracias. ¿Cuál es la definición de trauma foniátrico? Trauma foniátrico, doctora, son lesiones que se dan por la fonación a nivel de las cuerdas vocales. Has hablado de tratamiento médico. ¿Cuál sería el tratamiento médico? La exéresis en el caso de los pólipos, la exéresis del pólipo. Tratamiento médico. Perdón, tratamiento médico. Habla de rehabilitación vocal. Rehabilitación vocal, doctora. Por ejemplo, reposo y buena Entonces, hidratación. ¿rehabilitación sería tratamiento médico o sería más ejercicio? Es parte del tratamiento médico, pero es más que todo ejercicio. Ahora, el tratamiento de un trauma foniátrico agudo, ¿cuál es? El médico. Médico, ¿cuál es ese tratamiento? Reposo, hidratación, no hacer mucho esfuerzo con la voz. Eso. Y corticoides. ¿Ya? El único antiinflamatorio, elemento antiinflamatorio que actúa a nivel de cuerdas vocales básicamente es la corticoterapia, ¿no? Entonces, en un trauma foniátrico agudo, por ejemplo, Los nódulos. O también puede ser pólipo. En el caso de los pólipos, doctora, trauma foniátrico agudo. claro, por los pólipos, pero tiene que haber Bueno, yo encontré que eran pólipos, doctora, pero tiene que haber un debilitamiento de la mucosa y ya después un evento reciente. Estamos viendo, mira, agudo, ¿qué es agudo? Reciente. Reciente. Claro. Y crónicos que se Ya, forman la en el evolución. tiempo, ¿no es cierto? Entonces, agudo es una cosa, lo que tú misma has dicho, que vas al estadio, al concierto, gritas, un político que hace su mitin y grita mucho y demás, ¿no? Ese es el trauma agudo. ¿Por qué se presenta en horas? No estás gritando días enteros ni nada de eso, sino se presenta en una cosa muy aguda. Y por cierto, ¿cuál sería
la manifestación, ¿qué diré?, física, orgánica, en la cuerda vocal en un trauma agudo. En traumas agudos, los nódulos. Los nódulos y los pólipos ya son crónicos porque ya se forman en mucho tiempo. Como tú has dicho, en el profesor que habla mucho, habla todos los días, grita, y más aún, como por ejemplo has dicho, los profesores de inicial, ¿no? Ellos tienen que gritar más, cantar y hacer malabares para entretener a la gente. Entonces en ellos, porque hacen mucho esfuerzo vocal, se les forman los nódulos. Y el nódulo no se forma como en el trauma foniátrico agudo en horas. Eso va días y meses de evolución y años de evolución. Un pólipo o un nódulo no crece en pocos días, ¿no? Entonces, pólipo y nódulo ya sería un trauma foniátrico crónico. Y el agudo es eso. En un estadio, gritar, cantar, en fin. Ahora, ¿cómo vemos la cuerda vocal en un trauma foniátrico agudo? Vale decir que se ha ocasionado el compresor, ¿no? Exacto, perfecto, ¿no? Entonces, por el trauma tan grande que ha sufrido esas cuerdas vocales, vamos a verlas gruesas, enrojecidas y muchas veces equimóticas en las cuerdas vocales. Y en lo crónico, porque ya es un trauma persistente durante mucho tiempo, como tú has explicado, los nódulos y los pólipos. Nódulos más en niños y mujeres y los pólipos en varones, ¿no es cierto? Ahora, muy importante en ambos casos, ¿dónde dice? Foniatría, reposo vocal, rehabilitación vocal o tratamiento foniátrico. Esos son ejercicios que los especialistas, los foniatras, le mandan a hacer a la persona para corregir el mal hábito. ¿Por qué se forma este trauma foniátrico? Porque la persona tiene mal hábito. Lamentablemente muchos o todos nosotros adquirimos malos hábitos, ni se sabe a veces por qué, ¿no? No sé, pararse chueco, estar agachado, no sé, decir estribillos, etc., ¿no? Entonces, igualmente al hablar, la forma de respirar, ¿no? Entonces, y es muy común en abogados, profesores, etcétera, que por no darse el tiempo de tomar el aire, entonces ya lo toman por la boca, ¿no? Y hablan y hablan y hablan, se acaba el aire y otra vez. Entonces esa fricción tan grande con la que entra el aire, eso también va lesionando las cuerdas vocales. Porque lo ideal, lo normal, como ya hemos dicho al inicio de nuestras clases, es respirar por la nariz. El aire tiene que entrar por la nariz. Por cierto, funciones de la nariz, ¿cuáles son? Respiración, Calentar, ¿qué más? Humedecer, respiración. Ya. Entonces, pero para la parte de la voz, lo más importante, calentar y humedecer ese aire que va a entrar al resto del tracto respiratorio, ¿ya? Entonces, una parte muy importante o el inicio del tratamiento foniátrico es aprender a respirar. Bien. Y también, bueno, algo que se les dice a los profesores, ¿no? Que no es hablar como carretilla y hablar rápido. Para eso existen incluso cuando escribimos puntos aparte, comas, etcétera, para darnos el tiempo de respirar, incluso darle la entonación y el tiempo a cada frase. O sea que hablar de corrido no es lo más útil. Un ejemplo muy bueno es como hablan los locutores de noticias. Hablan bien pronunciado, pausado, bien hablado. Ellos no están haciendo y hablando y así, ¿no es cierto? Como si, bueno, muchas personas pueden hacer. Entonces, por ejemplo, ese es un buen ejemplo de tomar cómo hablan los locutores de noticias. Bien pronunciado, con sus pausas correspondientes y cuidando la respiración de hacerla siempre nasal. A ver, ¿qué más para reforzar esto? Entonces, el tratamiento médico sobre todo sirve en el trauma foniátrico agudo, que sería, como dijo nuestra compañera, reposo vocal, corticoides, mucha hidratación, ¿no? Y el trauma foniátrico crónico
Influye muchísimo el tratamiento vocal también, porque lo operamos, le sacamos los pólipos o los nódulos, pero si continúa con ese mal hábito fonatorio, entonces va a crecer nuevamente, ¿cierto? Entonces el tratamiento foniátrico es muy importante. ¿Y por qué a los grandes cantantes, Pavarotti, etcétera, no les dan nódulos ni pólipos de cuerdas vocales? Porque ellos sí tienen. Exacto. Ellos tienen un muy buen dominio, muy buen entrenamiento en dominar la voz. Entonces, es como los futbolistas, ¿no? Los grandes futbolistas entrenan bien las piernas, yo qué sé, hacen mucho ejercicio, etcétera, para resistir el esfuerzo que deben hacer, ¿cierto? Igual los cantantes de verdad, los buenos cantantes, deben hacer una educación vocal y ellos no tienen este tipo de problemas. En cambio nosotros los cantantes improvisados o hablamos mucho, etcétera, y con mala forma, entonces somos los que somos susceptibles de tener esta patología, ¿no? Muy bien. Tú, ya, siguiente pregunta, siguiente expositor. ¿Qué? Traumatismo. Ya tenemos el anterior, señor. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros.
Voy a continuar con las exposiciones con el tema de traumatismo laríngeo. No, acá, izquierda. Qué raro. No, doctora, qué raro. Ya, bueno, mi compañera ya ha hecho como que creo que un recuento en la anatomía, pero bueno, vamos a recordar algunos casos, algunas cosas, ¿no? Bueno, la laringe es una estructura que va a tener una forma piramidal invertida y bueno, va a estar constituido de 9 cartílagos que van a ser no pareados y pareados y bueno, esta va a tener la función de, más que todo, de la fonación, también va a proteger las vías aéreas y va a regular el flujo de aire que va a entrar a los pulmones. Dentro de su anatomía, esta se va a dividir en 3. Bueno, va a haber un vestíbulo laringio. Esta va a estar conformada, o bueno, va a empezar desde el aritus laringio, que es el de arriba, hasta los pliegues vestibulares. Lo que es el ventrículo laringio va a empezar de lo que son los pliegues vestibulares hasta los pliegues vocales, y la cavidad infraglótica, que va a estar conformado, bueno, va a ser el espacio inferior de los pliegues vocales y de lo que es el primer anillo traqueal. Dentro de los cartílagos no pareados vamos a encontrar lo que es la epiglotis, que va a ser bueno, va a ser el que se va a encargar de cerrar este espacio para que no entre la comida al momento de deglutir. La tiroides, y que va a estar conformado por 2 láminas de cartílago hialino que se van a juntar que van a tener una unión, donde de donde hablamos de la manzana de Adams en el caso de los varones, y la cricoides, que va a ser un anillo de cartílago hialino. Y bueno, dentro de los cartílagos pareados vamos a tener la aritenoides, que van a tener una forma piramidal y van a estar insertados en el cartílago cricoides, los corniculados y lo que son los cuneiformes. Bueno, en la imagen que vemos al costado vamos a encontrar lo que son los ligamentos y los músculos que van a conformar la laringe, que son importantes recordarlos porque en el traumatismo laringio varias de estas estructuras pueden estar comprometidas. Ya. Dentro del traumatismo laringio, vamos a empezar diciendo que el trauma laringio va a constituir un grupo de lesiones infrecuentes, pero este va a ser de gran importancia clínica, ya que va a presentar una alta morbimortalidad. Va a ser tan infrecuente que en la epidemiología vamos a encontrar que va a suceder un caso cada 30.000. Y bueno, va a haber 2 mecanismos de trauma laringio, uno interno y otro externo. Los internos, que van a ser por daño iatrogénico, térmico, cáustico, cuerpos extraños, postintubación o posttraqueotomía, y los externos, que pueden ser cerrados o penetrantes, que más adelante les voy a explicar. Bueno, vamos a comenzar hablando del traumatismo laringio interno. Como hemos mencionado, hay varios, pero bueno, dentro de estos vamos a recalcar estos 3 que he visto que son los más importantes. Una, que son las lesiones por intubación, donde dentro de las cuales podemos encontrar los desgarros mucosos, supraglóticos y glóticos, la luxación de los aritenoides posterior a una intubación forzada. Estos pueden desarrollar granulomas postintubación vocal de las aritenoides y casi siempre bilaterales. También en las intubaciones prolongadas se puede dar un origen de una estenosis subglótica. Y bueno, el hematoma de cuerda vocal, que va a ser una lesión vocal autoprovocada por un esfuerzo vocal. Este va a ser intempestivo y exagerado, que produce una rotura fluidal del músculo de la cuerda vocal. Y bueno, el síntoma va a ser la disfonía y fonalgia, y van a aparecer tras el exceso vocal. Y bueno, en la exploración se aprecia un edema en la cuerda vocal afectada y una formación de hematoma. Y bueno, se va a tratar con analgésicos y reposo vocal. Y las quemaduras, que pueden ser en incendios y explosiones,
Y bueno, la inhalación accidental de productos volátiles tóxicos. Y bueno, su cuadro clínico va a estar caracterizado por la disnea, estridor y disfonía. En lo que es el traumatismo laringio externo, como ya les mencionaba, va a haber los traumatismos externos abiertos y los traumatismos externos cerrados. En lo que refiere a los traumatismos externos abiertos, van a suponer a un 15 a 20% de estos casos y se puede deber a agresiones, suicidios, accidentes de trabajo, circulación, o también pueden ser heridas por arma blanca que van a seccionar zonas menos resistentes. Y bueno, ya que bueno, la laringe se va a caracterizar porque es un área que tiene bastante resistencia y también es flexible. También vamos a encontrar un traumatismo en las heridas por degollación que van a ser suprayoideas y no van a afectar la laringe. Y bueno, una lesión en la membrana tiroidea, la epiglotis, que puede verse seccionada y los nervios de la laringe superiores afectados. Y bueno, los traumatismos externos cerrados que van a suponer del 80 al 85%, que por decir podrían ser los más frecuentes en accidentes de tráfico contra el volante, como muchos hemos escuchado el latigazo, en deportes como podría ser el karate, el boxeo o deportes donde hay bastante contacto físico y accidentes laborales, caídas, peleas, suicidios, etc. Ya. Bueno, dentro del cuadro clínico va a ser muy inespecífico en ambos, va a ser muy diferente en ambos, ya que interno y externo va a tener diferente cuadro clínico, pero hay algo que resalta entre ambos, que va a ser la disnea. También podemos encontrar en lo que es traumatismo externo, lo que es el estridor, y en el interno la disfonía, la hemoptisis, la odinofagia, el enfisema subcutáneo y la crepitación a la palpación. Ya. Bueno, también podemos clasificarlo como lesiones que preservan el sistema laringio y lesiones que van a afectar directamente el sistema laringio. Dentro de las lesiones que preservan el sistema laringio vamos a tener una conmoción laringea que va a ser un conjunto de síntomas y signos que locales y van a ser provocadas por un traumatismo y estos no van a cursar sin lesiones macroscópicas. Y bueno, una contusión laringea que puede ser secundaria a traumatismos moderados que se va a caracterizar por la ausencia de fracturas o luxación. Y bueno, las lesiones que afectan el sistema laringio, que van a ser fracturas de cartílago tiroideo o cricoide, y estas pueden ser aisladas o conjuntas y pueden tener repercusión inmediata sobre el tracto respiratorio y por tanto pueden producir lo que es un hematoma, edema, pérdida de la arquitectura laringea. También encontramos lo que son las luxaciones que se asocian a fracturas. Las más comunes va a ser el de la articulación cricoaritenoidea. La otra va a ser la diserción laringotraqueal, que va a ser poco frecuente y se asocia con una lesión del cricoides. Y las lesiones traqueales, que van a ser desgarros de los ligamentos intranulares o de fisuras longitudinales de la pared membranosa traqueal. Y las lesiones asociadas que pueden localizarse en las partes blandas. Ya. Bueno, dentro del manejo terapéutico, para el diagnóstico podemos utilizar lo que es el nasofibroscopio, la tomografía computarizada cervical y lo que son la radiografía de tórax. El nasofibroscopio solo va a ser de elección cuando el paciente no va a estar intubado y tampoco presenta disnea. Y bueno, la tomografía cervical va a ser una imagen, nos va a confirmar lo que es o excluir la existencia de fracturas, hematomas y edema. Y la radiografía de tórax en un neumotórax o neumomediastino. Lo imprescindible aquí en un traumatismo laringio va a ser lo que es controlar lo que es la vía aérea. Es importante saber cuándo solicitamos una tomografía. La vamos a solicitar cuando encontremos fracturas desplazadas o con exposición de cartílagos o edemas masivos, hematomas o ante la presencia de una ronquera que se puede manifestar con hallazgos exploratorios mínimos. Y en casos inestables la vía aérea se va a asegurar preferiblemente mediante traqueotomía, esto con anestesia local y solo en determinadas circunstancias se podrá intubar directamente al paciente. ¿Cuándo vamos a realizar una intubación orotraqueal? Cuando la mucosa endolaringea esté intacta, cuando el esqueleto laringio esté íntegro o mínimamente desplazado y haya un anestesista con experiencia. Esto para evitar, obviamente, para dañar la estructura.
Bueno, esta tracotomía va a salvar el obstáculo laringio que una eventual intubación puede desestructurar e inestabilizar aún más. Si es que con estos, bueno, haciendo el manejo terapéutico ya con una intubación orotraqueal no habría resultados, tendríamos que pensar en una cirugía abierta. ¿Y cuándo vamos a realizar una cirugía abierta? Cuando hay una afectación de la comisura anterior, cuando hay una exposición de cartílago, cuando haya fracturas múltiples desplazadas, cuando hay una parálisis o disneas que requieran traqueotomía o también haya lesiones asociadas cervicales que requieran a su vez exploración. Y bueno, también podemos colocar lo que es un stent endolaringio. Este stent se va a colocar cuando hay una afectación de la comisura anterior, una fractura comminuta tiroidea o fracturas inestables. Como podemos ver en la imagen del costado, esta va a ser una cirugía abierta. Lo primero que vamos a hacer es observar qué estructuras se ven afectadas. Lo siguiente va a ser reparar lo que son las mucosas o estructuras cercanas y luego vamos a ver, por ejemplo en este caso hay una fractura, entonces lo que se va a hacer es poner el stent y bueno, acá le han puesto las placas de titanio, luego ya bueno, se está haciendo el cierre de la dermis y epidermis y bueno, por último vamos a hacer una exploración para poder ver cómo ha ido evolucionando el paciente. ¿Qué vamos a hacer después de una cirugía abierta? Vamos a hacer lo que es vamos a, como siempre, dar antibióticos. El paciente tiene que estar con la cabeza elevada para evitar edemas. La deambulación temprana es importante. Vamos a retirar el stent en 10 a 14 días. Va a haber una decanulación tras la retirada de stent lo antes posible. Y bueno, vamos a darles inhibidores de bomba de protones para prevenir lo que es el reflujo gástrico. Y vamos a evitar lo que es la colocación de sondas nasogástricas. ¿Qué complicaciones podríamos encontrar? Bueno, las principales va a ser la disfonía, la parálisis de cuerdas vocales, las granulaciones, las aspiraciones, el colapso faríngeo y la estenosis laringotraqueal. Bueno, este va a ser el manejo que vamos a encontrar en lo que es traumatismo laringio. Lo primero que vamos a evaluar es la vía aérea estable. Vamos a solicitar lo que es una tomografía y fibrolaringoscopía. Si hay un mínimo edema o hematoma endolaringio sin compromiso en la vía aérea, vamos a tener un tratamiento conservador, la laringoscopía de control y vamos a ver que no haya progresión dentro de las 24 a 48 horas y el alta. Y en el caso que sea una vía aérea estable, vamos a pedir igual la tomografía y la fibrolaringoscopía, pero si la lesión es significativa con compromiso de la vía aérea, vamos a ver si hay fractura o no hay fractura. Esto también se hace en el caso de distrés respiratorio y cuando el paciente está intubado. En el caso de que no hay fractura, vamos a hacer lo que es la laringoscopía de control. Y en el caso haya una fractura abierta u oculta, vamos a hacer lo que es una exploración quirúrgica abierta y la reparación. Y bueno, esta es una tabla que he encontrado de la actitud terapéutica ante los traumatismos laringios. El traumatismo aislado se va a clasificar en estadios. El estadio 1 vamos a hacer una endoscopía, una tomografía, vamos a hospitalizar al paciente durante 24 horas. Vamos a utilizar lo que es la aerosolterapia, la corticoterapia y la pulsioximetría. Vamos a controlar lo que es la pulsioximetría. En el estadio 2 vamos a valorar y practicar la traqueotomía. Y bueno, vamos a tener un control hospitalario. Y bueno, en el estadio 3, 4 y 5 vamos a hacer lo que es la traqueotomía primaria, la endoscopía y la exploración quirúrgica. Y bueno, en el traumatismo cervical complejo vamos a asegurar la ventilación y controlar el sangrado. Vamos a estabilizar el raquis y el tratamiento de lesión laringea, faringea y esofágica. Y en el traumatismo no politraumatizado vamos a valorar lo que es la traqueotomía de seguridad y la atención global al resto de traumáticos. Y bueno, ya para terminar, dentro del tratamiento es importante resaltar que vamos a utilizar lo que es los corticoides, como ya la doctora lo ha mencionado, porque esto va a reducir, o bueno, va a prevenir lo que son los edemas y que se forme la fibrina. Y en los antibióticos también se puede utilizar lo que son las cefalosporinas. Y esa es toda mi información.
Entonces, traumatismo, ¿qué es? Es un evento que va a comprometer, bueno, en este caso la laringe o puede dañar las estructuras de esta. Es un evento. Una lesión, un daño. Muy bien. Entonces, traumatismos internos, daño iatrogénico. Por ejemplo, ¿en qué? ¿En qué casos? ¿Perdón? ¿Pero qué clase es eso? Al momento de poner, por ejemplo, de hacer a un paciente que necesite respiración mecánica, al momento de poner el tubo endotraqueal, podemos dañar lo que es la laringe. Básicamente, claro, en algún momento en que manipulamos la laringe, ¿no es cierto? Lo más común sería la intubación endotraqueal. Los anestesiólogos a veces la cerran un poquito, o a veces nosotros mismos también cuando hacemos laringoscopía directa, ¿no? Muy bien, daño térmico, ¿en qué casos? ¿Cómo es? Eso pasa más en los niños al momento de tomar agua caliente, que no se hace, entonces por eso es un daño interno, porque se encuentra en la laringe edematizada, también congestiva, y bueno, más que todo en los niños, ¿no? Accidental. Ya, en los niños, y bueno, no sé, algunos traviesos también que entran a la cocina y se roban la carne o la papa o Y algo, comen caliente. comerse rápido, se tragan y se queman la nariz. Eso puede ser, ¿no? Yes. Muy bien, los cáusticos. Bueno, ingesta de cáustico, doctora, puede ser lejía, Suicidios, más o que todo. también los pesticidas, ¿no? O sea, por la inhalación. Entonces, cáusticos por inhalación o por deglución. Por deglución. Deglución. ¿Qué estructura de la laringe interviene en la deglución? La epiglotis, doctora. La epiglotis, ¿no? Pues esa sería la única que se dañe en la ingesta de cáusticos, porque por cricoides, aridenoides, etcétera, no pasarían los cáusticos, ¿no? Muy bien, cuerpos extraños. ¿Dónde y qué clase de cuerpo extraño? También en los niños, al momento de los juguetes pequeños, ¿no? Que suelen entregarse, entonces al momento tal vez de la mamá o una persona ajena que trata de sacarlo puede dañar la laringe. O también al momento de pasarlo. Pasarlo es deglutir se pasa al esófago. Bueno, sería cuando se atora prácticamente, ¿no? Entonces, en vez de pasar a la vía digestiva, se queda en la vía respiratoria. Y muy bien, y en eso, pues sí, mucho tienen que ver los familiares. A veces cuando un niño o alguien se atora, lo primero que hacen es meterle el dedo, y a veces lastiman más que ayudar, ¿no? Posintubación, iatrogénico, postraqueostomía. En los externos, puede ser cerrado o penetrante. Ya, un ejemplo de trauma cerrado. Puede ser en un accidente vehicular, doctora. Cuando uno está con el cinturón de seguridad, entonces el latigazo, se ve el traumatismo, no es abierto, sino es cerrado. Al momento de la exploración El recién. cinturón de seguridad no va al cuello. Ahorcamiento, No, es doctora. Ya, puede ser ahorcamiento o hay otro. Ya, otro. Mencionaste la siguiente. Mencionaste un latigazo. ¿Qué es el latigazo? Es cuando cuando por un impacto muy fuerte lo que es la parte cervical, no sé cómo definirlo, se mueve, sí. Bueno, ahí generalmente, ¿y has oído el signo del cordel, del tendedero? ¿Cómo es? En los suicidas, doctora. No, más bien eso es accidental, porque bueno, ahora creo que ya no se usa mucho, ¿no? Pero antes los famosos cordeles en los patios, así, para tender la ropa. Entonces alguien viene distraído y a velocidad, y con el cordel se da bien al cuello, ¿no? Entonces, ese tipo de latigazo, porque el cinturón de seguridad, de tocar cuello, de tocar laringe, no mucho.
Y por cierto, como ha dicho vuestra compañera, los traumatismos laringios son poco frecuentes porque en parte está protegido, ¿no?, por el mentón y demás. Y una de las cosas comunes en traumatismos externos, por ejemplo, el traumatismo de tráfico es cuando uno se va con el timón, ¿no?, con el timón, se va de frente con el timón. Y otra cosa, lamentablemente en nuestro medio, las famosas cogoteadas, ¿no? Entonces nunca levanten el cuello, siempre traten de cerrar ahí para que no les presione la nariz. Y bueno, accidentes laborales, caídas. Entonces, traumatismo cerrado quiere decir porque la piel está íntegra, ¿no es cierto? Y los abiertos, pues porque la piel está lesionada y entra. ¿Sigue? A ver, explícanos, ¿por qué cada uno de estos signos y síntomas y en qué casos? Bueno, la disnea podría ser por el edema. El estridor, más que todo, es por en los pacientes que tienen han tenido un traumatismo laringio externo. Y bueno, la disfonía también podría ser por el edema, la hemoptisis porque ha habido un compromiso en las estructuras, también puede haber un hematoma o bueno, la odinofagia. ¿Qué es odinofagia? Es el dolor del... Es el dolor... Ay. ¿Qué es odino? Odino es dolor. ¿Y fagia? Tragar, deglutir. Entonces es dolor en el momento de la deglución. A ver, ¿qué más? Enfisema subcutáneo, ¿en qué caso hay y por qué habría? ¿Y qué es? En el traumatismo laringio externo, porque al estar comprometida la parte de la laringe, se puede formar... ¿Qué es enfisema? Es Una de las cosas que dicen deben saberla y esto es fácil. Enfisema, ¿qué es? Aire. Subcutáneo debajo de la piel. Y justamente, ¿cómo lo detectas? Al tocarlo, ahí uno toca como burbujitas de aire, ¿no es cierto? A ver, volviendo. Disnea. ¿Qué significa disnea? dificultad para respirar. Dificultad para respirar. En este caso, ¿por qué habría? Por el edema de la propia laringe que tiene un calibre y ese calibre se va a estrechar y va a entrar menos aire, que podría ser por el propio edema, podría ser por si es que es externo, por la fractura o desplazamiento de las estructuras o sangre, ¿no es cierto? Estridor por lo mismo, porque la laringe va a estar obstruida al haber ese edema a nivel de la laringe. Disfonía, ¿qué es disfonía? ¿Y qué nos indica? Para hablar, doctora. ¿Qué es? ¿Para qué cosa para hablar? La dificultad para hablar. ¿Por qué se dificulta hablar? Es justamente porque puede estar congestiva por el edema. ¿Edema de qué? ¿Congestión de qué? De la laringe, doctora. De toda la laringe. La epiglotis, la cricoides. Dependiendo, doctora, pero bueno... A ver, ¿qué hemos dicho que es disfonía? Esto ya lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué es? ¿Qué significa? Oír una disfonía, ¿qué significa? En este momento me estamos viendo disfónica. ¿Qué tengo? Alteración de la voz, pero ¿por qué? Cuerdas vocales, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, ¿qué supone que está pasando con mis cuerdas vocales? ¿Están inflamados? Probablemente congestivas, ¿por qué? No, estoy resfriada, estoy con un proceso respiratorio, pero podría ser el otro. Y en el caso del trauma, pues por lo mismo que acabamos de decir, ¿no? Que el latigazo o el golpe que haya podido haber, va a haber edema de cuerdas vocales. Disfonía es cuerda vocal, ¿ya? Hemoptisis, ¿qué significa?
Ya, eliminación de sangre en el momento de la tos, ¿cierto? Entonces eso nos indica de que hay alguna cosa en laringe o quizás parte inferior que ha habido una lesión y que ha habido un sangrado. Odinofagia. ¿Por qué habría odinofagia en una trauma laringea? Porque como está congestivo. ¿Afectación de? Ya. Pero, ¿Cómo está congestivo? bueno, en parte podría ser un poco la mucosa, pero al haber un trauma cervical se lastima todos los músculos también, el hioides, etc. Y recuerden que hemos hablado en nuestra clase anterior que en el momento de la deglución, ¿qué hace la laringe? Se cierra. Va adelante, arriba y la epiglotis cae para atrás. Entonces, cuando al haber lesión de toda esa zona, pues resulta doloroso mover la laringe. Por eso es que puede haber cierto grado de odinofagia en un trauma laringeo. Aunque la laringe no es órgano deglutorio, ¿no es cierto? Enfisema subcutáneo, ¿qué significa? Si no encuentro un enfisema, ¿qué significa? Aire debajo de la piel en este caso. ¿Pero por qué? ¿Por qué entra el aire ahí? Ya, pero mira, acabas de chocarte, etcétera, y a los minutos ya no se lo enfisema, no le da tiempo que las bacterias hagan eso. Apertura de vía aérea, por eso. ¿Ya? Si el trauma es cerrado, o sea, no hay lesión en la piel, ¿qué quiere decir? Que se ha roto algún tubo ahí en la vía respiratoria alta, ¿no es cierto? Entonces puede ser que desde la propia faringe hay una perforación de la faringe, se ha fracturado los cartílagos de la laringe, etc. Y ha hecho que una comunicación de ese tubo con el tejido subcutáneo. Entonces el aire está entrando por esa fractura, por esa perforación, y el cuello está crepitando por la presencia de aire. ¿Y por qué hay aire? Porque está entrando, porque hay alguna fractura. Entonces cuando ustedes encuentren un enfisema subcutáneo, ahí tienen que pensar en algo que sea perforado, por algo. Perforación de la hipofaringe, por ejemplo, por un vidrio, por un mesón, o del esófago cervical, igualmente hay un enfisema subcutáneo, o traumatismo de la laringe, que igual hay una ruptura, ha habido una comunicación entre el aire que está en ese tubo con el tejido celular subcutáneo. Y la crepitación es la manifestación de ese enfisema, ¿no es cierto? Que al tocarlo uno siente crujido. Muy bien, sigue. Conmoción laringea. ¿Qué es conmoción laringea? Son las manifestaciones y signos de un traumatismo que no cursan con lesiones macroscópicas. Ya. Contusión, fracturas, bueno, las fracturas o en un trauma externo muy grande o en las penetrantes, ¿no es cierto? Muy bien, a ver, sigue. Ya. Bueno, para hacer el diagnóstico de un enfisema, por ejemplo, sin duda que hay fractura de algo, ¿no? Entonces ahí una tomografía para ver dónde está la fractura, qué podemos hacer, etcétera. Si es que hubiera mucha disnea, una traqueostomía para permeabilizar la vía respiratoria y bueno, pues reparar lo que hay, si es que es reparable, o esperar un poco que baje el edema, ¿no? Muy bien, listo. Siguiente exposición.
Cero encuentra sus diapositivas. A ver, Noemí Altamirano. Severo, no. Arcos, doctorita. Sí, presente. Iraida Ombligo. Alicia Camel. Gabriela Carpio. Choco Huayca Chacón. Claudia del Castillo. Marí Delgado Fernández. Gonzalo González. Gonzalo. Bueno, el resto solo me faltaba uno, el resto está presente. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la presbifonía. Como ya sabemos, cuando llegamos a una cierta edad, nos hace falta o disminuye nuestro tono de voz, la voz se vuelve un poco más ronca y sobre todo esto afecta a las personas mayores, por eso se llama presbifonía. Y es importante conocerla porque la mayor parte de la población geriátrica no va a consulta por esta presbifonía. Se estima que solo un 10% de las personas que tienen esta patología, bueno, no es una patología, sino es un envejecimiento de las cuerdas vocales, no acuden a consulta. Sin embargo, la rehabilitación y otras técnicas les pueden ayudar en su mejora de la voz. Hablando primero para entrar en contexto, ya sabemos la anatomía de la laringe y sus funciones, que como ya lo hemos visto, participa en la respiración y en la deglución, gracias a que tiene un mecanismo permeable, ¿no?, que es la epiglotis. Y otra de las funciones, diría la más importante, la fonación. Aquí estamos viendo dónde está ubicada, a nivel de la tercera vértebra cervical y en el borde inferior de la sexta vértebra cervical. Es una estructura agudoica que mide de 4 a 5 centímetros de largo y comunica la faringe con la tráquea. Tiene 3 aparatos, el aparato fibroso, el aparato tensor y el aparato motor, ¿no? En su histología es importante mencionar que tiene 2 tipos de epitelio. Primero tenemos sus capas, el epitelio, lámina propia, submucosa, capa muscular. En el epitelio tenemos las cuerdas falsas y o también llamadas cuerdas vocales superiores y las cuerdas vocales verdaderas o inferiores, ¿no? O también se le llama el pliegue vocal. Las cuerdas falsas van a estar tapizadas por el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado y las cuerdas vocales verdaderas van a estar revestidas por el epitelio poliestratificado plano no queratinizado. La lámina propia se va a diferenciar de que en las cuerdas vocales falsas el tejido va a tener glándulas mixtas, que van a ser seromucosas, y en las glándulas y en las cuerdas vocales verdaderas no va a tener glándulas y este espacio se va a llamar, ¿no?, el espacio de Rindt. Aquí lo vemos en una imagen histórica. De igual manera, aquí las cuerdas vocales falsas, las cuerdas vocales verdaderas, que son las que vibran, el epitelio respiratorio, el poliestratificado plano no queratinizado, y también vemos los músculos estriados esqueléticos que nos permiten la fonación. Las relaciones anatómicas, vamos a ver aquí relacionado con la adenoides, nasofaringe, la úvula. Esto por términos de tiempo, solo se los muestro porque se abarcan muchos temas. También en la configuración externa, ¿no?, tenemos la membrana tiroidea, el ligamento medio tiroideo, el cartílago tiroides y ligamento cricoideo, los cartílagos. Y aquí tenemos un resumen para que ustedes puedan repasar un poco más sobre los componentes de la laringe. Tenemos cartílagos pares, impares, ligamentos extrínsecos, intrínsecos y los músculos también extrínsecos y extrínsecos. Aquí hay una imagen para que puedan visualizar de mejor manera los músculos que van a estar relacionados, como el aritenoideo transverso, el cricoideo lateral, el tiro aritenoideo, el tiro epiglótico y el cricotiroideo. En la configuración interna, que es lo que más nos interesa en la exposición del día de hoy, tenemos a los cartílagos aritenoides, que ya vamos a ver que estos procesos aritenoideos son los que se van a inflamar o van a tener un crecimiento, un endurecimiento también, por lo cual la voz va a tener una
variación cuando envejecemos. También los músculos cricoaritenoideos, los intraaritenoideos, los cricoaritenoideos laterales, los cricotiroideos, los tironeos, los músculos vocales, que los vemos junto al lado de las cuerdas vocales, y el ligamento vocal, ¿no? Lo tenemos aquí, cuerdas falsas, cuerdas verdaderas. Y por último, el cartílago tiroides. En las partes de la laringe, ya lo he mencionado, tenemos la epiglotis, la glotis, la subglotis. Aquí lo vemos de mejor manera. En la epiglotis, como les decía, el mecanismo permeable de la laringe, tenemos el hueso hioideo. En la glotis se van a ubicar lo que son las cuerdas vocales y las procesos vestibulares. En la subglotis también tenemos a lo que es el cartílago cricoides, ¿no? Eso para poner en contexto. La fisiología, vamos a ver que no solo empieza desde la laringe, el proceso de la voz empieza desde la respiración. Se toma aire, este aire cuando pasa por las cuerdas vocales hace que estas vibren en una determinada frecuencia y timbre, para pasar a las cavidades resonadoras, que ya lo hemos visto, que estas le van a aumentar el timbre y también la intensidad, y por último, con el aparato bucal, y vamos a articular las palabras, ¿no? Todo esto va a ser controlado mediante el cerebro. Bueno, aquí tenemos también el sistema vocal, que ya lo hemos repasado, y para que tengamos un poco más de contexto, tenemos aquí una laringoscopía con las partes que podemos observar, ¿no? Tenemos a las cuerdas vocales falsas, a las cuerdas vocales verdaderas, a la región interaritenoidea, a la tráquea, al seno piriforme, a la placa aritenoepicloidea, ¿no? Y esto es cuando está abierto y esto es cuando está cerrado. Aquí tenemos el epiglotis, que no se abre y se cierra cuando estamos respirando. Entonces, ya les comentaba el concepto. La presbifonía son los cambios vocales que se producen progresivamente por un envejecimiento fisiológico, en el cual vamos a tener, entre las principales características, un arqueamiento de estas cuerdas vocales que les mencionaba anteriormente, una hendidura glótica y la prominencia de los músculos aritenoideos, que nos va a generar la sintomatología, ¿no? De una voz ronca, una voz soplada, menos intensa, con una duración corta de la fonación. No serían pacientes, ¿no? Las personas mayores van a tener necesidad de tener pausas en su fonación y también van a tener esa sensación de querer limpiar o aclarar la garganta y no poder aclarar. También va a haber un deterioro progresivo a lo largo del día. En la mañana van a poder hablar, en la noche casi no. En la epidemiología, abarca del 4 al 29% de la población adulta de 65 años y es más predominantemente en varones, ya lo vamos a ver por qué. Y entre el 15 y el 20% de ellos buscan ayuda médica. Sin embargo, con la ayuda médica puede mejorar notablemente. En un estudio que se realizó, un examen endoscópico a pacientes mayores de 60 años, se demostró que el 87% de los adultos mayores tienen síntomas de disfonía y también tienen hallazgos en la endoscopía. Sin embargo, un 85% del grupo que no tenía síntomas también tenía un deterioro de las cuerdas vocales. En la etiopatogenia vamos a ver que influyen diferentes aspectos como el genético, ambiental, el estilo de vida y los factores de riesgo, comorbilidades. Vamos a ver que es el reflujo esofágico, un dolor crónico por una enfermedad crónica, el abuso vocal, como ya lo hemos visto en el trauma foniátrico, que esto va a dificultar la adaptación de los cambios fisiológicos en las cuerdas vocales asociados al envejecimiento. Cuando estos cambios vocales superen los mecanismos de adaptación, va a hacer que vamos a tener esta presbifonía. En la fisiopatología, para resumir, hice este cuadro en la que vamos a tener alteraciones de los fuelles pulmonares, es decir,
Una persona mayor va a estar caminando encorvada, no va a tener una modificación del tórax y de la columna vertebral, esto por la edad, por la degeneración de los músculos y también de la caja torácica, y también otras comorbilidades como pueden ser una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otro que tenemos son los cambios en el tracto vocal. Van a haber cambios relacionados con la edad, ¿no? Como el descenso nasal, cambios dentales, porque se les suele caer los dientes, también influencias hormonales, como son en la menopausia y en la andropausia, que es los niveles de estrógenos y andrógenos que van a afectar el grosor de las cuerdas vocales. Los factores circunstanciales van a ser los ambientales, la calidad de vida, como si el paciente ha consumido tabaquismo, ha consumido tabaco o alcohol, o no haya tenido una buena dieta, o riesgos laborales, ¿no? Y cambios en la morfología histológica, bioquímica de la plegadura vocal, por eso les mencionaba anteriormente la histología, en la que, por ejemplo, en la mácula flavae, el crecimiento y el desarrollo del ligamento vocal va a haber en esta parte una producción de colágeno, fibras elásticas y ácido hialurónico. ¿Qué pasa con la edad? Esta va a degenerar y ya no va a haber producción de fibras elásticas y de ácido hialurónico. Sin embargo, sí va a haber una alta producción de colágeno por lo que las cuerdas vocales se van a ver más densas. Los cambios relacionados con la edad, por ejemplo, hay una disminución de los fibroblastos, ¿no? Como ya les comentaba, no va a haber suficientes fibras elásticas, reducción de la producción de ácido hialurónico y alteraciones en la densidad, ¿no? Estamos viendo cómo las hormonas afectan a lo largo de los años, ¿no? Cuando somos niños no hay diferencias entre lo que es la patología vocal de los varones y de las mujeres, pero cuando vamos avanzando en el tiempo, las mujeres, por la protección de los estrógenos, sí van a poder conservar su voz y los varones van a ir degenerando, y ya cuando ya no hay una protección estrogénica, a los 80 años, ambos grupos se van a ver disminuida su calidad de voz, ¿no? Como les mencionaba, la diferencia entre varones y mujeres, vamos a ver un adormecimiento de la cuerda vocal debido a cambios atróficos, va a haber un aumento general de tono vocal, pero va a haber un sulcus vocalis con edema en un 39% y también un hiato glótico, que les mencionaba que era la estructura que se arqueaba en un 67%. En las mujeres va a haber una masa vibratoria, un crecimiento de edematosa de la cubierta de las cuerdas vocales y una disminución del tono. En las mujeres va a haber atrofia, a diferencia de los varones, un 26%. El hiato va a ser más disminuido a comparación de los varones y el sulcus vocales va a ser prácticamente igual, ¿no? En la sintomatología vamos a ver una disminución del volumen e intensidad vocal por la caja torácica, que ya no suele expirar el aire como lo hacía cuando eran jóvenes, estrecimiento del registro vocal por el arqueamiento de las cuerdas vocales, la reducción de la duración máxima de la fonación, por lo que van a necesitar hacer más pausas, inestabilidad de la frecuencia fundamental, que las voy a mostrar a continuación, aumento del jitter, del shimmer, que también les voy a mostrar a continuación, una voz soplada, también va a haber fatiga vocal a lo largo del día, van a sentir los pacientes que va a haber una aspereza vocal. La voz soplada es esa voz que está disminuida, la voz típica de los ancianos, ¿no? Que suelen hablar ronco, suelen hablar bajo. Esos pacientes van a consulta porque no pueden aclarar la garganta por el aumento de colágeno y también hay aumento de secreciones, por ende no pueden aclarar la garganta. Eso es con las causas que les mencionaba. Los signos físicos, vamos a tener diferentes características como son las fisiológicas. Va a haber un cierre glótico incompleto por el arcamiento de las cuerdas, disminución de la amplitud vibratoria y retiramiento de la oda mucosa. Va a haber un ataque vocal brusco, a veces suelen haber asimetría en la movilidad de los ligamentos y de los cartílagos, ¿no? Como si fuera una parálisis, y esto se da por pérdida de glándulas secretoras, por el descenso del número de fibras elásticas y musculares, fenómenos de descalcificación y fenómenos de disqueratosis. En las características acústicas, como ya les mencionaba antes, la frecuencia fundamental va a disminuir tanto en las mujeres de 250 Hz a 175 y en los hombres se va a elevar de 110 a 130 y también a los 70
años de 160 hasta 90 Hz, es decir, va a disminuir. Primero se eleva, luego se disminuye. También va a haber temblor en la voz, más frecuente en los hombres, disminución de la intensidad sonórica y disminución de la resonancia, ¿no? En las características aerodinámicas vamos a ver presiones subglóticas superiores más acentuadas en los hombres, por eso los hombres también van a tener más prevalencia de esta presbifonía, va a haber un flujo transglótico elevado, un sistema fonorrespiratorio menos eficiente, por lo que se van a dar estas pausas. Sin embargo, en los varones se conserva un rango superior de intensidad que en la mujer y menor perturbación del tono. En las características del comportamiento vocal va a haber una hipofunción velofaringea y rinofaringea, una postura de verticalidad alterada por un aumento de la sifosis torácica, ¿no?, que les comentaba. Y también a veces por pacientes que están postrados por inmovilización de la columna, alteraciones en la articulación del alba afectada, sobre todo por cuando tienen los pacientes caídas dentales y necesitan prótesis. Y a nivel neurológico, que van a haber placas seniles, aumento de gliosis, disminución de las fibras nerviosas y un mayor número de neuronas con signos de atrofia. Esto va a conllevar una acción lenta y una presencia de temblor en la ejecución motriz del habla y disminución del vigor físico. El diagnóstico. Tenemos diferentes tablas que se les puede preguntar a los pacientes. Por ejemplo, tenemos la de GR-BAS, en la que se clasifica según el grado. Tenemos aquí, según el grado, según a la aspereza, la voz aérea, la astenia, a la tensión de la voz. En la aspereza, la calidad de voz va a estar relacionada con la impresión de los pulsos glóticos irregulares y de componente de ruido de baja frecuencia, como la aspereza vocal. En la voz aérea, breathness, la calidad de voz va a estar relacionada con el ruido originado por las turbulencias, por una insuficiencia glótica, ¿no?, por un arqueamiento de las cuerdas. La astenia pueden ver una impresión auditiva de debilidad de la fonación espontánea, una hipocinética o hipofuncional. Y la tensión vocal por una impresión auditiva de esfuerzo excesivo o de tensión asociada a la fonación espontánea. También tenemos otra escala, la Voice Handicap Index, que esta se utiliza sobre todo para estudios de corte, en la que se le pregunta al paciente, ¿no? ¿La gente me oye con dificultad debido a mi voz? ¿Sí o no? ¿La gente no me entiende en sitio ruidoso? ¿Sí o no? Y de acuerdo a lo que nos contestan, ¿no?, se va a clasificar tanto, digamos, en la grava, si tiene un puntaje de 1 como leve, un puntaje de 2 como moderado y un puntaje más de 3 como severo. De igual manera, en la Voice Handicap se va a clasificar de acuerdo a su score. El diagnóstico. Tiene que ser muy importante ser un diagnóstico por exclusión, porque no podemos ver a un paciente que viene de 65 años y decir, no, tú tienes presbifonía, ya no podemos hacer nada por ti. Es decir, tenemos que descartar otras causas que puedan estar causando esta antes de diagnosticar la presbifonía. El examen más preciso es la estroboscopía, pero también se puede diagnosticar por laringoscopía, en el que vamos a ver, como ya les decía, un arcamiento de las márgenes de las cuerdas vocales, una concavidad de estas, va a haber apófisis vocales prominentes del cartílago aritenoides, ¿no?, en la parte del estroboscopio. También se puede pedir sonograma o oscilograma, pero sin embargo la estroboscopía es suficiente como para diagnosticar la presbifonía. Van a haber osificaciones de los cartílagos laríngeos y cambios degenerativos también en los tendones. El grado de la concavidad no se va a relacionar con el tamaño de la brecha glótica al fonar, sugiriendo que pueden haber compensaciones en algunos individuos que la propia laringe quiere compensar estos daños que se dan por la edad. También se puede observar una alteración del espacio ventricular y una posible hipertrofia de las bandas ventriculares con compensación del pobre cierre glótico. En los antecedentes, ya les decía, los factores de riesgo. En la estroboscopía, como les mencionaba, va a haber un arqueamiento de las cuerdas vocales, procesos aritenoideos más prominentes. También va a haber degeneración de los ligamentos. Y cuando se intenta cerrar no se puede, hay una insuficiencia glótica.
Aquí tenemos otras imágenes para que puedan ver cómo es el proceso de un paciente que tiene insuficiencia glótica, ¿no? Aquí estamos viendo la secuencia de pasos que está dando, que no se puede, hay una brecha, no puede cerrar por completo las cuerdas vocales. De igual manera aquí hay el signo del bowing glótico, la prominencia del proceso aritenoidea, aquí lo estamos viendo. De igual manera la brecha glótica, la insuficiencia o spleen sharpen, ¿cómo lo vemos aquí? Y el oscilograma que se puede pedir pero no es necesario, el sonograma. Y el diagnóstico diferencial, existe otra patología que se llama la prebidisfonía. Esta sí es una alteración que puede causarse por la disfonía en adultos mayores como lesiones benignas. Ya comentaba nuestra compañera, ¿no? La primera causa son los pólipos, pueden ser lesiones malignas, parálisis de las cuerdas vocales, desórdenes neurológicos, condiciones inflamatorias y reflujo radioinfluenza. El tratamiento, la parte más importante. La primera línea es la terapia de voz. Segundamente, si nos mejora, podemos actuar quirúrgicamente. En la terapia de voz, como lo estamos viendo, van a haber ejercicios vocales, ¿no? Para que haya una reducción de los comportamientos, va a haber una mejora de la calidad de la voz, va a haber una mejora del cierre glótico. Los objetivos son aumentar la presión subglótica, la intensidad de la voz, estabilizar la calidad de voz y la frecuencia fundamental y estabilizar lo que son los procesos compensatorios de la voz. La tiroplastia Nota en una zona más anterior. Una vez decidida la es ubicación una perfecta de la incisión prótesis, se delimita de nuevo la ventana para que haya ajustándola a un los mayor milímetros que cierre sean glótico. necesarios en Es dirección una horizontal o técnica vertical. quirúrgica, ¿no? Esta se llama la tiroplastia tipo 1. Y por último, la inyección de ácido hialurónico en las cuerdas vocales. Como ya lo mencionaba mi compañera, para que haya un mejor cierre glótico, porque como ya lo habíamos visto en la fisiopatología, va a haber una disminución de y el ácido hialurónico va a ser un material seguro, porque va a ser un material temporal, no va a ser un material permanente, que su objetivo es la medialización de la cuerda vocal, ¿no? Que estamos en un proceso preoperatorio, bueno, pre-inyección, post-inyección. Hay una mejora de la brecha glótica. Y las complicaciones se da por una insuficiencia glótica, el paciente ya no puede hablar. También se trata de igual manera con inyección de ácido hialurónico, con la cirugía de tiroplastia tipo 1 o de medialización de las cuerdas vocales. Y eso sería todo. En tu diapositiva que dice sintomatología, entonces muy bien como ha descrito vuestra compañera, la presbivejez, ¿no es cierto? Disfonía en hablar. Entonces es el envejecimiento del sistema vocal, igual que todo el sistema, mucho tiene que ver el tono vocal, el ejercicio, ¿no? Personas, por ejemplo, deportistas que han practicado, no sé, fútbol, algún deporte, su tono muscular se preserva hasta la vejez y son viejitos fuertes y que caminan bien. Igualmente la voz, como hemos dicho hace un momento, necesita ejercitarse, ¿no? Entonces, personas que cultivan la voz, que ejercitan la voz, también su deterioro en cuanto a la voz es menor y mantienen una voz mejor durante mucho tiempo. Y como aquí muestra vuestra compañera, no es propiamente una disfonía, sino es una voz un poco más apagada, soplada, no propiamente disfonía. Entonces hay disminución en la intensidad, etcétera, por todo lo que ha mencionado vuestra compañera. Y también, muéstrame tus fotos que tienes. Entonces el ejercicio vocal ayuda mucho para preservar la voz, igual que en el ejercicio con otros músculos.
Entonces, como ha mostrado vuestra compañera, ya son cuerdas un poquito más débiles, más delgadas. Entonces, si comparáramos la laringoscopía de un buen cantante, ahí vemos un tono fuerte, intenso de las cuerdas vocales, y aquí las vemos ya un poquito flácidas, ¿no? Entonces, ¿qué más? Ahí se viene afectada, por supuesto, con otras enfermedades, ¿no? Que tenga EPOC, que tenga, no sé, otras cosas. El deterioro va a ser mucho mayor, porque recuerden que para tener buena voz también influye la cantidad de aire que tenemos en los pulmones, ¿no es cierto? Entonces, todos esos, gracias, ya por eso por ahí. Todos esos factores influyen mucho en la presbifonía. ¿Ah? Muy bien, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Percusión. No, menciono otra, una enfermedad.